¿Qué prefieren? ¿Personajes con talento genético o que se esforzaron para llegar en donde están? No me dejarán mentir y yo creo que hablo por la mayoría cuando digo que prefiero a un personaje bien escrito. Talento o esfuerzo es lo de menos, que sea un personaje coherente, carismático, que aporte dentro de una obra y tenga una historia que sea interesante, que te intrigue, qué es lo que va a pasar con el personaje. Eso definitivamente es lo que queremos. También te digo, tanto Gon como Itadori son talentos genéticos increíblemente rotos. Ambos son menores de edad y la fuerza, destreza y poder que tienen se compara con la de los más fuertes en sus respectivos mundos. Y de hecho la gran mayoría de los personajes del shonen, no sé por qué, pero tienden a ser más bien talentos genéticos que otra cosa. O talentos que llegaron por la pura y mera suerte. Por ejemplo, Deku, brother, o sea, tú no deberías de tener siquiera poderes. Pero el punto de este video es que ya estoy harto del típico protagonista roto, el cual tiene una actitud en ocasiones excéntrica a la par de sombría y logra derrotar a todos porque supuestamente se esforzó desde siempre y además tiene un poder oculto que nadie más tiene. Básicamente, el típico protagonista de Isekai barato. Sí. Y no me dejarán mentir, es cierto. A menos que sepas llevar a estos personajes, no van a ser Gojo o Sasuke o Kakashi, mucho menos Naruto o Luffy. De hecho, este tipo de protagonistas del cual estoy criticando no logran atravesar barreras y ponerse en un mainstream global. Este tipo de protagonistas realmente se parecen mucho a Ichigo. Una especie de Sasuke combinado con Naruto que prácticamente nunca resulta bien porque aunque sea cool, guapo y sea el ser más roto de su mundo, llega a ser aburrido, plano, no te puedes identificar con él, puede gustarte muchísimo, pero por lo general no es un protagonista realmente memorable. Este tipo de protagonistas es más recordado por el hecho de ser excesivamente roto y a los villanos que derrotó con un solo espadazo que porque realmente sea bueno o esté bien escrito. Y de vuelta digo lo siguiente, no pueden todos ser un Gojo. Hacer un personaje como él es sumamente difícil y complejo. Creo que Gojo le beneficia más el ser un personaje secundario en lugar del protagonista y es por eso que la gente le puede llegar a gustar más a Oni cuando se robe por completo el protagonismo muchísimas veces y en la mayoría de las ocasiones en donde sale. Ahora, si la pregunta de al principio que hicimos ya presupone que va a ser un buen personaje, entonces es preferible un personaje que le ha costado llegar a donde está y que tuvo que esforzarse. Por lo general será más fácil que las personas se sientan más identificadas y lograrás crear un vínculo entre el personaje y las personas que lo miran. El hecho de ver cómo es que una persona se esfuerza para alcanzar sus metas es gratificante y satisfactorio, además de que nos muestra que el personaje es humano y necesita del trabajo, del entrenamiento. Podemos vernos a nosotros mismos en estas situaciones, bueno, no como caballeros reales o hechiceros que controlan magia o superhéroes, pero sí como alguien que necesita hacer algo para conseguir su objetivo. Porque la mayoría de nosotros pues no les cayó del cielo lo que vendría a ser el dinero, la fama, el talento, sino que la mayoría tienen que construirlo bloque a bloque. Y no te va a caer un libro de antimagia en la cabeza para pues hacerte el personaje más roto de lo que vendría a ser la serie. O el héroe más poderoso del planeta te va a dar de su ADN para que también puedas tener el poder más roto del planeta, ¿verdad? O sea, esos personajes que supuestamente se esforzaron durante años y siglos y literalmente todo se lo deben a su esfuerzo. Claro, sí. Todo al esfuerzo, ¿verdad? Todo al esfuerzo. Y bueno, sin muchísimo más que añadir, ¿a ti qué te parecen? ¿Qué personajes son los que verdaderamente se han esforzado para llegar a donde están? ¿Y por qué la mayoría de estos personajes que sí se esforzaron para llegar a donde están, por lo general no son los protagonistas y son secundarios? Y muchas veces hasta son villanos. O secundarios que ni siquiera tienen la importancia que realmente deberían de representar. Qué triste, ¿eh? O sea, realmente, o sea, pensándolo bien, los personajes que realmente se esforzaron para llegar a donde están, no son protagonistas, maldita sea. Ya me enojé. Y sí, como decía, me puedes dar like, puedes seguirme, puedes comentar, te lo agradecería muchísimo. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego y bye. No, y luego lo peor de todo es cuando piensan que Luffy también es un personaje que se esforzó más que tener talento. Brother, ¿cómo
rayos, Luffy no va a tener talento? Es literalmente uno de los piratas más talentosos que han habido en literalmente décadas. Nadie está hablando de que no han entrenado. Evidentemente se necesita de entrenamiento, pero es talentoso, es excesivamente talentoso. Es como decir que Zoro tampoco es talentoso, o es como decir que Sanji no es talentoso, o es como decir que Shanks no fue talentoso. Evidentemente son personas hiper talentosas. ¿Se han esforzado? Sí, pero también tienen muchísimo talento.